Shalom, shalom, ¿cómo están? Un tema que es totalmente actual, para algunos es polémico, pero sin duda que no lo es cuando tenemos conocimiento. Desde el inicio de la Torá, que si no me equivoco este video sale el sábado 26 de octubre y va a estar leyéndose de manera oficial la Parashá Bereshit. Así que desde el inicio de la Torá, el libro de Bereshit, el Génesis, en su comienzo mismo se abre con el relato de la creación del mundo, aunque podría haber comenzado directamente con el primer mandamiento dado al pueblo de Israel, porque esa es la idea de la Torá, organizar la vida, dar un manual para la existencia del pueblo y del individuo de Israel. Pero comienza con el relato de la creación, y según Rashi, uno de los comentaristas bíblicos más famosos, más sabios, vivió del 1040 al 1105 de la era común, en la época de las primeras cruzadas. Este sabio decía que la Torá empieza por la creación para establecer una base espiritual, moral, histórica, fáctica, que responde a una pregunta fundamental. ¿Por qué Israel tiene derecho a la tierra de Israel? Ya dijimos que era la tierra de nuestro antepasado Eber, era la que le correspondió por derecho propio, no conquistó, no robó, fue ahí porque era el lugar cuando las naciones se repartieron en el mundo que le tocó a Eber, nuestro patriarca, de ahí somos los hebreos. Pero hay otro motivo que es el que viene a explicar Rashi ahora, que es, citando al rabino Itzhak, explica que el relato de la creación está ahí porque el poder de sus obras Dios ha declarado a su pueblo para darles la herencia de lo que se cree que son de las naciones. Teilim Salmos 111, 6. Así Dios creó el mundo y como el creador tiene el derecho absoluto sobre la tierra y la potestad para entregarle a quien él desee. Dios le otorga la tierra al pueblo de Israel y puede decidir retomarla y dársela a otros según su voluntad. Rashi utiliza este concepto para responder a aquellos que podrían acusar a Israel de ser ladrones por haber conquistado las tierras de otros pueblos. La tierra de Israel fue entregada a Israel por decreto divino, según el plan establecido de la creación. Por el mismo motivo, hubo gente que usurpó la tierra de Israel. Dios permitió que eso ocurriera. De hecho, los ismaelitas, los descendientes de Ismael, tuvieran un derecho temporal a usar zonas sagradas del pueblo judío. Así establece el Midrash, diciendo exactamente eso, porque fue de propia voluntad que Ismael aceptó hacerse la circuncisión a los 13 años. Eso le otorgó un derecho temporario, no permanente, porque Dios le prometió la tierra de Israel al pueblo judío. Y es un derecho temporario que aparte venía a facilitarle la existencia al pueblo de Israel en el futuro. Cosa que ahora algunas naciones ismaelitas están entendiendo y están colaborando. Otras siguen empedernidas en querer usurpar la tierra sagrada. El concepto de que Dios entrega la tierra a quien desea y le deseó entregar la tierra a Israel al pueblo judío, evidentemente no es solo de Rashi, le está mencionando al Rabbi Itzhak, pero también está presente en el Midrash, que es una colección de enseñanzas mucho más antigua que Rashi. En un Midrash muy famoso, en Bereshit Rabbah 1.2, bien al principio. El rabbi Yoshua de Sinjnin, en nombre del rabino Levi, o sea, es una, una cuestión que se va transmitiendo de generación en generación, no es una idea individual, desarrolla una idea similar a la que ya hablamos. Dios creó el mundo y reveló en detalle a Israel lo que sucedió cada día de la creación. La razón de esta revelación fue darles una respuesta a las futuras naciones paganas que acusarían a Israel de apropiarse de tierras que supuestamente no les pertenecían a Israel. Con el conocimiento de la Torá, puede responder que el mundo y todo lo que contiene pertenece a Dios y que Él decidió asignar la tierra según su voluntad. Por supuesto que esto a aquel que no cree en Dios, que aquel que no confía en el texto de la Torá, le puede parecer irrelevante, pero por otra parte es un texto muy antiguo, un documento muy antiguo, se conoce desde hace milenios, muchísima gente lo tiene en su casa y sabe que no es un invento del sionismo del siglo XX o fines del XIX, sabe que ahí está mencionado la tierra de Israel como potestad y propiedad de Israel más allá de si cree que es algo divino o no, si hay un derecho sagrado o no, está ahí dicho que el pueblo judío es el dueño de esa tierra como un documento histórico, igual que cualquier otro documento histórico. De hecho, el Corán menciona también que la tierra de Israel pertenece a los judíos y no a los árabes. Es algo que está en el Corán, un libro muy posterior a la Torá, que se supone que es sagrado para el pueblo islámico, por lo cual ellos deberían conocer quién es el verdadero propietario de la tierra de Israel. Hay otros motivos geopolíticos,
de orgullo, de ego, etcétera, que no permiten que algunos de ellos reconozcan lo que su propio libro sagrado dice y lo que la Torá establece como un documento histórico. El Midrash, este que estábamos hablando, utiliza un ejemplo histórico, recordando que los propios pueblos que habitaban la región de Canaán en su momento también habían reemplazado poblaciones anteriores. Los cananitas no eran originarios de ahí, eran pueblos de África. Y así el derecho a la tierra no proviene de la fuerza humana, según este Midrash, sino de la soberanía divina, quien concede y retira según su propósito. Así que en su propósito, el de Dios, era dar la tierra de Israel al pueblo judío y momentáneamente se le puede permitir a otras personas. Pero de hecho, miren algo muy simpático que menciona este Midrash. Menciona específicamente algo que está en la Torá, en el Sefer de Barim, en el libro de Deuteronomio, como de Creta vinieron un grupo de cretenses, un grupo de piratas de Creta, en este caso no eran del Caribe, eran invasores que llegaron a las costas de la tierra de Israel más o menos en la misma época que estábamos los hebreos ya volviendo a nuestra casa, a nuestro territorio, y este pueblo eran unos invasores, piratas, conquistadores, colonialistas, imperialistas, por lo cual se empezaron a conocer no como Kaftorim, gente de Creta, sino como Plishtim, que en hebreo que significa, y también de idioma cananeo, significa los invasores, los que vienen a invadir una tierra. Y estos usurparon, expoliaron esa zona, lo que hoy es conocido como Gaza. Oh, qué casualidad. Gaza es esa zona donde vinieron invasores cretenses y la conquistaron y le hicieron una ciudad y un territorio de ellos. De este nombre Plishtim sale Filistea, filisteos en español, pero de este nombre Plishtim, cuando ya estaban extintos hacía más de 1000 años, vinieron los romanos, también imperialistas y colonialistas, y tomaron el nombre de los Plishtim para dárselo a toda esa zona. No hicieron una nación, no hicieron un país, no dijeron la tierra de Israel o de Judea, como se llamaba en aquella época, va a ser Palestina, sino toda esa zona que incluía Líbano, Siria, Jordania, y la llamaron Siria-Palestina, a la zona, no al país. No había una nacionalidad o un país o un pueblo palestino, a la zona. ¿Por qué hicieron eso? El propio, si no me equivoco, fue el emperador Adriano, si no me equivoco, en sus memorias pone que era una manera de ofender, maltratar, humillar, denigrar, quitar el derecho, de manera cultural, de los verdaderos poseedores y habitantes de la tierra, a los judíos que vivían en Judea. Él decidió, voy a quitar el nombre Judea, del país de los judíos, voy a echar a los judíos de Judea, los voy a esclavizar, los voy a maltratar, y a ese lugar lo voy a llamar con el nombre de un antiguo enemigo que hayan tenido en esta zona. Y pensó, ¿quiénes son estos enemigos? Y vio en el propio relato de los judíos, en el Tanaj, miren ustedes, están los Plishtim. Hicieron mucho daño a los judíos por mucho tiempo, estos invasores, y aparte son de la familia de los romanos. Estos eran griegos y los romanos son latinos, tienen cierta familiaridad. Entonces dijo, vamos a llamarlo Sirio-Palestina, toda esta zona. Mm, por lo cual, ya sabemos dónde se origina el nombre Palestina, que no es una nación, no es un pueblo. Nunca hubo un país Palestina y esperemos que no lo haya. Y si lo hay, que sepa vivir en paz. Momentáneamente, la cuestión parece bastante complicada. Así que estos textos de Rashi y el Midrash nos enseñan la conexión de Israel con la tierra de Israel, que no es fruto de caprichos humanos, sino que está arraigada en el mismo acto de la creación. Dios, cuando creó, ya dijo, voy a repartir la tierra de tal manera para los habitantes de la tierra, y esta tierra de Israel va a ser para los israelitas, y esa es la voluntad del Creador y su propósito eterno. Vuelvo a decir, aquellos que no creen en Dios, o que dicen que la Torah es falsa, y dicen son todo interpretaciones, opiniones, son formas de justificar el sionismo. Bueno, esto está dicho hace más de 1000 años, en una época donde los judíos no tenían ni siquiera la remota idea de que iban a poder volver a la tierra de Israel. Por más que en los textos sagrados decía, se volverá, las profecías decían del reino de Israel reconstruido, las oraciones pedían por volver, etcétera. Estaba el imperialismo musulmán y el imperialismo cristiano peleando en primeras cruzadas, peleando justamente en la tierra de Israel para ver quién dominaba la tierra prometida, a los judíos. Así que era imposible en aquella época pensar o suponer que los judíos íbamos a tener una potestad en esa tierra. Era imposible hasta que se concretó. ¿Por qué? Porque detrás está la mano de Dios. Así que la historia de la humanidad es testigo que la tierra de Israel ha sido un espacio destinado a expresar esta relación única entre el pueblo de Israel y su misión espiritual en el mundo. De hecho, se encuentran un montón de restos arqueológicos mostrando la identidad judía de la tierra de Israel y no de otras personas.
Hoy en día, el relato tergiversado y maligno que se usa en las redes sociales, en los medios masivos de desinformación, en los boca a boca, en un montón de universidades, en la calle, busca hacer lo mismo que hace milenios se sabía que iban a hacer, acusar a los judíos de ladrones, de querer usurpar una tierra que no es de ellos. Pero ya estaba la cura mucho antes que esta enfermedad. Como dije, Rashi vivió allá por el año 1100. El Midrash es anterior, pónganle del año 600, 700 de la era común. Por lo tanto, esto ya estaba sabido que iba a ocurrir, que iba a haber gente que iba a tratar a los judíos de usurpadores, sionistas colonialistas, etcétera, cuando en realidad es el retorno de un pueblo a su tierra de origen. Y a aquellos que no les gusta, bueno, la historia demuestra que los vencedores también se quedan con la tierra, e Israel venció por la ayuda de Dios, por su propio trabajo, y vaya a saber con la ayuda de quién más, por ejemplo, países interesados en ellos. Pero no es una colonia de Estados Unidos, no son europeos que vienen a colonizar, no es un imperialismo que odia a cierto pueblo, simplemente el pueblo perteneciente a esa tierra volviendo a esa tierra. Si te gustó este mensaje, compártelo. Si no te gustó, compártelo. Dale like, suscríbete, comenta, pero solo con respeto. Todos esos que insultan, agreden, maldicen, amenazan, etcétera. Obviamente que son bloqueados y borrados esos mensajes porque no aportan a ninguna solución, ni a ningún beneficio, ni a nada bueno. Así que, shalom y bendiciones.